¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo está usted? Bueno, bien, me alegro. Los felicito. El doctor Farinella ya les ha mandado su felicitación a través del campus por el parcial que han rendido, que bueno, han tenido un muy buen nivel. Lo cual indica que de alguna manera o les ha gustado la materia y, bueno, y han abordado los temas con responsabilidad para poder avanzar un poquito en esta segunda parte, ¿sí? Yo les voy a tomar lista, ¿sí? Porque es necesario que ustedes cumplan un requerimiento básico de la cursada promocional, que es un determinado porcentaje de asistencia, y entonces obviamente tenemos que tomar lista, ¿sí? Por lo menos creo que no está habilitado hasta el momento alguna otra modalidad para que se pueda hacer, si no es haciéndolo cada una de las clases. Así que, bueno, voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible para que no nos demore tanto tiempo el tema. Alarcos, les voy a pedir que Presente. cuando los vaya mencionando me habiliten el micrófono para darme el presente, por favor. Presente. Gracias. Albano. Presente, estaba muteada, perdón. Alarcos, Albano, bien. Albarracín. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Álvarez. Ancamil. Angulo. A-N-T-L, Ant. Acá presente. Bien. Antoniazzi. Antonacci, presente. Arauz. Arévalo. Arauz presente. Presente, Arevalo. Armoa. Sí, ya te vi, Arauz. Presente, profe. Arostica. Arústica presente, profe. Artoni. Acá, profe, presente. Avalle Gómez. Vaca Castec. Presente. Vaca Castec, sí. Sí, va a estar presente. Bien. Baliña. Bombini. Profe, Armoa Francisco, ¿me anotó? Sí, sí. Baliña, Bombini. Cabral, Cajal. Presente, Bombini. Cabral presente. Bombini también. Cajal. Bombini, ya te vi. Carmona Coca. Presente. Juárez. López Dibona. Perdón, Juárez Gloria. Juárez hay una sola. Bueno, Juárez Gloria sí presente. López Dibona. López Gallardo. Presente, Málaga. profe. López Sí. Dibona. No, López Gallardo. López Gallardo, ok. Málaga. Mancinelli Celaya. Caviedes. Mancinelli presente. Caviedes. Clerc. Caviedes presente. Clerc. Del Gallo. Hola, acá, presente. Del Río. Presente, Del Río. Delgado. Sí, Caviedes te vi. Díaz. Díaz Valeri. Díaz Mariano. Díaz y Díaz Valeri. Presente. Díaz Mariano, Díaz. presente. Echarri. Espinosa. Presente, Charly. Profesora, buenas tardes. Profesora Espinosa Rocío. Esteves. Profesora. ¿Sí? Espinosa Rocío se acaba de comunicar conmigo, tuvo un accidente doméstico, está bien, pero está en observación en el hospital. Así que me pidió que avisara que se ausenta por fuerza mayor. Sí, Espinosa Rocío. Bien. Esteves. Ronda. Fernández Constanza.
Fernández Milagros. Presente. Fuoco, Guevara todavía no llegué. Fuoco. Gasparotti. Gelosi. González. González, Guevara, presente. González. Y Guevara Vidaguren, ahora sí. Presente Guevara. Heredia. Fuoco. Bien. Heredia. Unger. Mancilla. Presente, Mancilla. Martín Gómez. Martínez. Presente, Martín Gómez. Martín Gómez, bien. Martínez. Martínez, presente. Masucci. Méndez. Méndez presente. Migone. Mirabella. Mourinho. Nasif Di Muro. Nigro López. Mirabella, presente. Mirabella. Sí. Bien. Gracias. Mourinho. Nasif, presente. ¿Quién me cantó presente? Después de Mirabella. Nasif. Bien. Nasif, profe. Sí, Nasif Di Muro, sí. Nigro López. O'Brien. Olmedo. Presente Olmedo. Payela, Joaquín, Adriano y Marcos. Hola, Joaquín acá está presente. Riva Pose. Profe, Adriano está rindiendo un parcial de reales. Bien, Se le superpuso. Ok. Riva Pose acá. Bien, Riva Pose. Rodríguez Irazábal. Presente. Escala. Cere. Presente Escala. Presente, Cere. Bien. Spadarini. Suárez. Suárez presente. Tantera. Suárez. Tantera. Tantera presente. Tizone. Presente. Urquía. Urquía, presente. Varga. Presente. Palomeque. Pardo. Presente. Pascolati. Paulino. Paz. Penici. Aldana Pérez. Presente. Penici, presente. Penici, Pérez ok. presente. ¿Quién presente, perdón? Pérez presente. Bien. ¿Pardo lo notó? Pardo lo nombré. Pascolati. Presente, Pardo. Sí, está bien. Pascolati. Paulino. Paz. Pérez presente. Pianzola. Presente. Ramil. Ramos. Zárate Sandoval. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la temática que nos motiva este encuentro. Nosotros Profesora. vamos a abordar en esta segunda parte lo relativo a la bolilla número 7. En este módulo número 7 se hace referencia al derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Dos derechos, digamos, que son bastiones para los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos del derecho a la vida, obviamente estamos hablando de un derecho que es soporte total y absoluto de la existencia del resto. Si no consideramos este derecho, si este derecho está vulnerado en alguno de sus aspectos, obviamente el resto
es casi de absoluta imposibilidad de ejercicio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del derecho a la vida, obviamente, y del derecho a la integridad, estamos involucrando un valor supremo que hemos manejado desde el inicio de las charlas que hemos mantenido con ustedes, que tiene que ver con el valor libertad, ¿sí? Este valor libertad y el valor seguridad, sobre todo, son dos valores que entran en juego y son soporte fundamental para la existencia del derecho a la vida y el derecho a la integridad. Cuando nosotros hablamos del derecho a la vida, hablamos de la importancia que tiene este derecho a la vida para el ejercicio pleno del resto de los derechos. La interdependencia en materia de derechos humanos, ustedes la van a ver reflejada con claridad en esta existencia de, digamos, la posibilidad de este derecho a la vida. Yo les hice, digamos, les subí al campus dos actividades. Una de ellas tiene que ver con el análisis de un caso jurisprudencial, de un fallo. Profe, si tomó lista, sí. Creo que, a ver, no me acuerdo si tengo, López. Perdón, ¿López Dibona sos o López Gallardo? López Gallardo. López Dibona. López Dibona. Dibona, perfecto. Facundo. Bien. Gracias. Les decía que les subí dos tareas. Una de ellas que tiene que ver con el análisis de un fallo que ya han transcurrido varios años del dictado de esta sentencia, pero no por ello deja de ser menos importante, sobre todo en estos momentos donde ha vuelto a aparecer y ha vuelto a tomar gran auge todo lo que tiene que ver con el tratamiento del aborto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de derecho a la vida, vamos a hablar de un montón de temáticas que obviamente son temáticas para reflexionar, son temas que van a traer aparejados un sinnúmero de situaciones de gran importancia, pero situaciones que tienen que ver más que nada con una postura que se puede adoptar ante las mismas, que obviamente no va a ser determinante, se asuma una u otra, porque tiene que ver con todo un bagaje cultural, ideológico, filosófico, de quien asume una u otra postura. Entonces, por supuesto que estamos en un mundo donde la diversidad debe ser absolutamente aceptada, y esta diversidad tiene que ver con la aceptación, por supuesto, también de todos los pensamientos, ¿sí? Esto va de la mano con la libertad de expresión, que deben haber visto ustedes o abordado la temática en la primera parte de la cursada, y por supuesto que una forma de expresión es esto, de manifestarnos qué opinamos y qué sentimos ante tal o cual cuestión. Todas absolutamente válidas. Y nosotros acá vamos a ver involucrados un montón de situaciones que, vuelvo a repetirles, son sumamente conflictivas en cuanto a la selección de una postura, pero debemos tratar de adoptar alguna postura con un fundamento, por supuesto, que la avale. Nosotros podemos decir y manifestar, estamos absolutamente habilitados a manifestar lo que queramos en cada uno de los aspectos de nuestra vida, pero siempre lo tenemos que hacer con un fundamento para que esta manifestación sea realmente atendible y tenga la seriedad y la entidad que pueda repercutir en el otro, que el otro de alguna manera pueda escucharla. Si yo hago manifestaciones sin fundamento, probablemente caigan en saco roto. Cuando nosotros hablamos del derecho a la vida, les decía, estamos hablando de un bien supremo. Es el derecho más importante en materia de derechos humanos y por el cual todos debemos bregar para que el mismo sea respetado en todos sus aspectos. Muchos constitucionalistas, muchos doctrinarios, inclusive mencionan que este derecho a la vida es un derecho que no puede ser sesgado bajo ningún punto de vista, es decir, que lo catalogan de un derecho absoluto, ¿sí? Sin perjuicio de que nosotros en materia de derechos humanos siempre decimos que los derechos humanos son relativos.
porque esta relatividad tiene que ver con el respeto de los derechos de los otros, y obviamente es muy difícil hablar de absolutismo en nuestro ámbito. Sin embargo, muchísimos doctrinarios entienden que para gozar del respeto del derecho a la vida, se debe respetar íntegramente o prácticamente estamos vulnerando el mismo. Les decía que íbamos a abordar un montón de temas, entre ellos obviamente se encuentra el tema del aborto. Son todos temas sumamente sensibles, tales como el aborto, tales como la eutanasia, como la eugenesia, como la manipulación genética. Digamos, son todos temas muy ríspidos y ultra sensibles. En nuestra época, más sensibles aún. La materia del aborto va a ser revisada nuevamente en el Congreso. Ustedes saben que hubo muchas oportunidades donde llegaron al tratamiento del Congreso distintos proyectos de ley para abordar esta temática, y ha habido distintas posturas antagónicas, algunas otras por ahí intentando ser medianamente de centro, ¿sí?, en cuanto a esta cuestión, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha dictado ninguna legislación que modifique lo que yo les voy a explicar a continuación. Yo le subí al campus una tarea que es leer el fallo FAL. Ese fallo data del año 2012, y si bien ha transcurrido mucho tiempo, en oportunidad del dictado del mismo, la importancia radicó en que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires adoptó una postura respecto de los abortos no punibles, que de alguna manera trajo como consecuencia que llegaran menos cantidad de peticiones a pedidos de autorización en sede judicial, ¿sí? Hasta el año 2012, cualquier tipo de aborto que se quisiera practicar, independientemente que estuviese incluido dentro de nuestra legislación como aborto no punible, hacía que los médicos, obviamente, para quedar a resguardos de una cuestión de responsabilidad absolutamente lógica y entendible, requirieran a la justicia autorización para la práctica de algunos. Surgió este fallo, en realidad llega a la Corte como ya resuelta la cuestión, pero tiene la Corte en esa oportunidad la posibilidad de expedirse respecto a cuál es su opinión en la materia, y luego esto hizo que digamos, bajaran un poco las peticiones, y más que por bajar las peticiones, se pudiera dar una respuesta más lógica y más rápida a las situaciones que se planteaban. Cuando nosotros hablamos de derecho a la vida, ustedes tienen que saber que siempre estamos hablando de situaciones que deben resolverse de una manera inmediata para dar una respuesta justa. Ustedes saben que si la justicia no es una justicia pronta y no llega en el momento oportuno, deja de ser justicia. Entonces, en esta materia, obviamente, era sumamente importante que se diera una respuesta de una forma rápida, para que cumpliera, en definitiva, su objetivo. Yo les subí el fallo para que ustedes lo lean, el fallo FAL, y para que respondan un cuestionario mínimo a efectos de que puedan internalizar algunos conceptos y les quede bien claro cómo llega, por qué llega y qué dice la Corte al respecto, ¿sí? Entonces hay que hacer una lectura concienzuda del fallo y luego hacer un pequeño trabajo práctico de 1 a 2 carillas, no más, ¿sí? No se extiendan en demasía, porque la idea es que puedan, vuelvo a repetirle, fijar determinados conceptos, acabada su lectura, y creo que, si mal no recuerdo, yo puse una fecha límite para la realización para las respuestas que tienen que dar a este cuestionario, el 30 de noviembre, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, lo que me están diciendo acá lo vamos a leer al final, ¿sí? Si se trata sobre todo de asistencias, así no nos distraemos con eso. Por otro lado, también les subí un video
y ese video voy a requerir que ustedes se tomen el tiempo para escucharlo. Es un programa, es un video que obviamente refiere a una serie de entrevistas que se hacen respecto de un tema que también es de gran importancia y de mucha sensibilidad entre los que vamos a tocar, que es el tema de la eutanasia. Entonces, ese video sí van a tener una fecha que va a ser nuestro próximo encuentro, en el cual vamos a intentar debatir sobre esta cuestión, y en cuanto a debatir, lo que yo les voy a pedir, nuestro próximo encuentro va a ser el día 16 de noviembre. Para ese día ustedes van a tener que haber visto el video y van a tener que hacer una pequeña síntesis e indagación a título, digamos, de investigación en algunas de las posturas que se van a observar en el video. El video habla de varias situaciones que tienen que ver con el tratamiento de determinadas enfermedades y demás, y hay una postura médica, hay una postura teológica, y hay una postura de derecho, ¿sí? Es decir, hay un sacerdote que obviamente manifiesta su postura respecto al tema. Hay un médico que practica eutanasias porque, digamos, está absolutamente permitido en el país en el cual él ejerce la medicina. Y también hay un abogado que les va a, digamos, que la postura del derecho tiene que ver un poquito con que ustedes puedan saber si existe o no legislación al respecto. ¿En qué consiste este tema de la investigación después de ver el video? Un poquito reforzar cuál es la postura que ustedes elijan, ya sea la postura del médico, ya sea la postura del filósofo, ya sea la postura de la persona de derecho, digamos, elijan una e investiguen un poquito antecedentes de por qué esa persona opina de la manera que opina, porque esto tiene su fundamento en una cuestión histórica, ¿sí? Entonces, en eso va a consistir un poquitito la charla de nuestro próximo encuentro. ¿Está claro hasta acá? Sí, perfecto, profe. Bien. Ahora vamos a intentar abordar, o comenzar, mejor dicho, a abordar este tema del derecho a la vida. Profe. Si nosotros nos fijamos en nuestra legislación, vamos a recurrir, en primer término, al artículo 33 de nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué el artículo 33? Porque nuestra Constitución Nacional pura, sin la reforma del año 94, que obviamente al incorporar los tratados internacionales de derechos humanos, nos va a dar mucha más letra para que nosotros podamos abordar la temática, pero pura, lisa y llanamente, no hay un artículo en la parte dogmática que relate respecto del derecho a la vida, ¿sí? No hay un artículo que consagre el derecho a la vida. Entonces, no quiere decir esto, obviamente, que no haya un reconocimiento por parte de nuestra legislación. Obviamente que esto no es así. Pero, ¿qué ocurre? Generalmente, de la mano del derecho a la vida, aparecen muchísimas otras cuestiones que tienen que ver, sobre todo, con una relación íntima, que es el derecho a la salud. Entonces, cuando se quería hacer algún tipo de presentación intentando dar, digamos, de alguna manera, preservar, de alguna manera indagar respecto de una cuestión que tenía que ver con el derecho a la salud o pedir alguna autorización que tuviese que ver con alguna práctica médica, de la mano iba con este derecho a la vida. Entonces se recurría al artículo 33, que es el que nos da siempre el soporte normativo cuando haya algún derecho que por ahí ustedes vean que está mencionado de una manera vaga, no tan amplia, no tan concreta, más vale amplia, ¿sí? Nuestro artículo 33 de la Constitución Nacional de Derechos Implícitos siempre nos da la posibilidad de utilizarlo para dar fundamento a lo que estamos peticionando en materia de derechos humanos. Ahora bien, si nosotros recurrimos entonces a
toda nuestra normativa con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, ahí vamos a tener un montón de otras normas que nos van a dar soporte seguramente a este derecho a la vida. Soporte que tampoco lo hacen de una manera tan concreta, ¿no? Algunos tratados sí, otros no tanto. Pero vamos a encontrar fundamento ¿dónde? Por ejemplo, en la Carta Internacional de Derechos, ¿sí? Esta Declaración Universal, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos van a dar la posibilidad a nosotros de hacer mención a algunos de sus artículos para defender el derecho a la vida. Artículo 3 de la Declaración Universal, pero nos habla sobre todo de vida, libertad y seguridad, por ahí un poco más amplio. El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también del de derechos económicos, sociales y culturales. Y seguramente vamos a encontrar este derecho de una manera un poquito más explícita en la Declaración Americana y en la Convención Americana, ¿sí? Concretamente, en el Pacto de San José de Costa Rica, ustedes van a encontrar un artículo del cual echamos mano en forma permanente para defender el derecho a la vida. Es el artículo 4, ¿sí? Este artículo 4 les va a permitir a ustedes abordar la temática, inclusive abordar la temática que tiene que ver con una cuestión también, digamos, de gran dilema, que es el tema de la pena de muerte, ¿sí? Porque en ese artículo 4 ustedes van a ver que obviamente se protege la vida, ¿sí? Absolutamente, y esta protección de la vida quiere decir que nadie puede ser privado de ella en forma arbitraria, pero esta falta de arbitrariedad obviamente no incluye al tema de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad tiene que ver por ahí con la falta de legislación. Y en muchísimos países que inclusive han suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, todavía existe la pena de muerte. Pero en este artículo 4 ustedes van a ver con claridad el principio de progresividad que tantas veces mencionamos. ¿Por qué? Porque este principio de progresividad precisamente se aplica a la pena de muerte. Esta progresividad de la que se habla en el artículo 4 tiene que ver con, obviamente, que aquellos países que no tienen legislación donde se hable de la pena de muerte, caso, ejemplo concreto el nuestro, ¿sí? Nuestro país no tiene esta sanción en el ámbito penal, sí la tuvo en el Código de Justicia Militar hasta no hace mucho tiempo, en el que fue derogado, pero no la tiene en el ámbito, digamos, en nuestra legislación. Con lo cual, una de las cuestiones de la defensa de este derecho a la vida tiene que ver con que el Pacto de San José de Costa Rica prohíbe total y absolutamente que aquellos países que no tienen en su legislación sancionado ningún delito con la pena de muerte, no lo pueden hacer, ¿sí? Así que cuando se arman esos debates por ahí en cuanto si estoy a favor o estoy en contra de la pena de muerte, realmente caen en saco roto, ¿sí? No tiene mucho sentido que nosotros discutamos esta cuestión sin perjuicio de que por supuesto debemos saber cuáles son los fundamentos de uno y otro, para poder estar a favor de uno o a favor del otro, pero no tiene mucho sentido porque deberíamos denunciar la existencia, digamos, deberíamos denunciar el tratado, ¿no es cierto?, para poder aplicar en un mañana si existiese esta legislación. Nuestro país no tiene pena de muerte y según el Pacto de San José de Costa Rica está prohibido, obviamente, que la tenga, que la vuelva a implantar. Por otro lado, existen aquellos otros países donde tienen la legislación, tiene pena de muerte, pero lo que se solicita es que en forma progresiva vaya desapareciendo. ¿De qué manera? Aplicándolo a los delitos más graves, ¿sí? Y no aplicarla a delitos donde no estaba prevista con anterioridad al Pacto de San José de Costa Rica. Por otro lado, si tuvieran pena de muerte, no solo aplicarla a los delitos más graves, sino también hace determinadas excepciones en cuanto a que se hayan agotado absolutamente todos los recursos, porque si hubiese un pedido de indulto, un pedido de conmutación de pena, cualquier tipo, digamos, de perdón en cuanto
a una sanción de esta naturaleza no se podría tampoco aplicar, hasta no llegar hasta la ultimísima consecuencia, donde el individuo pudiera recurrir para definir su situación. Tampoco se puede aplicar, si el país del que estamos hablando tuviese la pena de muerte, a mujeres embarazadas. ¿Y por qué no se puede aplicar? Porque obviamente lo que se trata de proteger también es la vida del por nacer en ese caso, ¿sí? Entonces, obviamente no debería aplicarse. Tampoco debería aplicarse a las personas menores de 18 años, obviamente, porque esta sanción también iría en contra de otro tratado internacional como el que contamos, que es la Convención de los Derechos del Niño. Y tampoco podría aplicarse a personas mayores de 70 años, ¿sí? Fíjense ustedes que estamos hablando en todos los casos de grupos vulnerables, ¿sí? En todos los casos de grupos vulnerables. En esos casos no debería aplicarse. Ustedes van a contar por ahí en el ámbito del sistema regional de protección con una opinión consultiva que les habla respecto de este tema de la pena de muerte, que pueden, digamos, intentar leerla si es que les da el tiempo, porque son muchos los datos que ustedes van a ver durante esta segunda parte, y la verdad es que no me interesa que por ahí traten de abordar más de lo que puedan, sino que concretamente puedan llevarse conceptos bien claros y por ahí más concretos, más que indagar tanto en cuestiones que seguramente si tuvieran que el día de mañana dar un fundamento al respecto, van a poder indagar. Pero ustedes en este tema de pena de muerte y de progresividad cuentan con una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueden ir a la página de la Corte y buscarla si a alguno le atrae abordar la temática o ampliar el tema digamos, que estamos tratando. Profe, ¿recuerda el número de la opinión consultiva? Si yo mal no recuerdo, es la opinión consultiva número 3, si mal no recuerdo. Sí, es una de las primeras opiniones consultivas. Estoy casi segura que es la 3. Ahí la busco, a ver. Sí. Sí, la 3/83. Exacto. Entonces, si tienen interés por ahí en abordar esta temática con un poquito más de profundidad, también van a poder leer esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, ¿sí? Recuerden ustedes que la Corte Interamericana tiene esta doble función de consulta para guiarnos en cuanto a qué debemos interpretar respecto a determinadas cuestiones, y la judicial, que es precisamente el dictado de sentencias. Otro tema que les decía es sumamente ríspido es la cuestión del aborto, ¿sí? La cuestión del aborto ustedes la van a abordar en el fallo, pero yo solamente quiero traerles a colación lo siguiente. Nosotros contamos en nuestra legislación vigente con un artículo del Código Penal, que es el artículo 86. Si ustedes alguno han cursado o están cursando Derecho Penal, seguramente deben haber tratado este artículo o lo van a tratar, probablemente. Este tema, el artículo 86, lo que hace es establecer, digamos, nosotros convengamos lo siguiente: el aborto en nuestro país es un delito, ¿sí? Es un delito. Si se practica un aborto, se comete homicidio, lisa y llanamente. ¿Está? Entonces hay responsabilidad de parte de la persona que lo practica y a quién se lo practican. No obstante eso, es importante que ustedes sepan que no porque esté sancionado esta práctica no existe en nuestro país. En nuestro país la cantidad de abortos clandestinos que se practican de manera diaria son realmente muchos, y el riesgo que corren las mujeres que se practican estos abortos clandestinos son de extrema gravedad, ¿sí? Son de extrema gravedad. Por eso la importancia de tratar una legislación
que de alguna manera aborde la temática desde distintas aristas para de una vez por todas sanear esta cuestión, porque el aborto no se deja de practicar porque esté prohibido, el aborto se sigue practicando y roba vidas, muchas, durante todos los días de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, esto convengamos en principio esto. En segundo término, tenemos que saber que esta legislación con la que nosotros contamos establece determinadas situaciones donde el aborto es no punible, ¿sí? Es decir, existe la posibilidad de practicar un aborto porque hay un fundamento que se ha dado para que la legislación así lo establezca. ¿Cuáles son esos abortos no punibles? Por un lado es el aborto que se denomina aborto terapéutico. ¿Cuál es este aborto terapéutico? Es aquel que se practica cuando se pone en peligro la vida de la madre si se continúa con ese embarazo para con la persona a la cual se le practica el aborto, ¿sí? Mujer embarazada, su embarazo puede poner en riesgo su vida, entonces este aborto se denomina aborto terapéutico, ¿sí? Y entonces acá se hace una priorización de la vida. Vieron que siempre decimos que en materia de derechos humanos no hay un derecho mejor que el otro, no hay un derecho superior al otro, pero precisamente cuando estamos hablando de un derecho supremo y tan importante como es el derecho a la vida, y se pone en juego y se chocan estos dos derechos a la vida, que es el derecho de la madre por un lado a vivir y el derecho del no nacido por el otro, se prioriza el derecho a la vida de la madre. ¿Por qué? Porque es una vida armada, hecha y ya practicada, digamos, que está en curso, ¿sí? Y en ese caso, la vida del no nacido todavía no se sabe cómo va a ser, es una vida en expectativa. Entonces se prioriza en ese caso la vida de la madre. Por eso se denomina aborto terapéutico, porque es para preservar la salud e integridad de la mamá, ¿sí? Por otro lado, contamos con otro aborto no punible, y que es aquel derivado de la violación a una mujer idiota o demente, dice la legislación, o de un atentado al pudor, ¿sí? Esto dice la legislación. Y cuando ustedes lean el fallo FAL, van a ver que ahí está el kit de la cuestión. Porque hasta el momento del dictado de ese fallo, se entendía que se tenían que dar como las dos condiciones. Tenía que haber una violación por un lado y tenía que ser contra una mujer idiota o demente. Este término, por supuesto, es un término absolutamente arcaico, pero estamos hablando de personas con alguna debilidad mental, con una salud mental un tanto vulnerada, con una salud mental no íntegra, y por eso hablamos, no, digamos, hoy hablar de mujer idiota o demente hasta resulta peyorativo, pero en la época de la sanción, obviamente, del Código Penal, año 1922, estábamos hablando por ahí de personas que tenían alguna dolencia psíquica, que se entendía que el hecho de que se cometa un atentado al pudor, una violación contra esta mujer, y que de ese hecho resultara un embarazo, obviamente no había sido en absoluto algo donde primara la autonomía de la voluntad, ¿sí? Entonces, por supuesto que en este caso también sería posible la práctica. Cuando ustedes vean el fallo FAL van a ver que se aborda esta temática y en realidad no se debe ver como que tienen que darse los dos requisitos, sino cuando se produzca una violación, sobre todo cuando se dan estos atentados al pudor en niñas, en adolescentes, ¿sí? Que realmente como consecuencia del mismo, a su vez, quedan embarazadas, es una situación sumamente traumática, sumamente terrible, no solo por el trauma psíquico, sino también por el riesgo de vida que se corre, que por ahí podría inclusive llegar a estar hasta dentro de los abortos no punibles como aborto terapéutico. Esto por un lado. Por otro lado, otra cuestión que a nosotros, digamos, en materia de derecho a la vida nos interesa,
es el tema de digamos, el tema actual que tiene que ver con la reproducción médicamente asistida, ¿sí? ¿Hasta qué punto, digamos, intentar legislar sobre esta cuestión? Esta cuestión es una cuestión relativamente nueva. Digamos, tuvo también, en alguna oportunidad intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habló de esta cuestión relativa a la fecundación asistida. Para ello, ustedes pueden recurrir a un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Artavia Murillo. Artavia Murillo. En ese fallo ustedes van a poder abordar esta temática de la fecundación asistida y sobre todo, digamos, el concepto básico que podríamos llevarnos de este fallo sería que para la Corte Interamericana los embriones no son personas, porque, digamos, va a aparecer ahora en debate toda la cuestión de la protección del niño por nacer, y va a aparecer en debate todo lo que tiene que ver con las reservas que hacen los países cuando adhieren a un tratado internacional. Cuando nosotros adherimos a los tratados internacionales, hemos hecho determinadas reservas, y se ha hecho reservas, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, también en el Pacto de San José de Costa Rica, pero en el Pacto de San José de Costa Rica, sin hacer reserva, aparece una redacción de la norma que nos habla de la protección de la persona, ¿no? Desde, en general, ¿sí? Desde digamos, desde el embrión, ¿sí? En general, desde la concepción, nos dice la legislación. Y este tema de, en general, desde la concepción, ha traído todo un debate de saber desde qué momento estamos hablando, porque sería una manifestación también bastante genérica, y que cuando entendemos que hubo concepción, si de la unión del óvulo y del espermatozoide, si fuera o dentro del organismo humano, si lo hacemos, si la protección es a partir de la anidación, si la protección lo es a partir de la separación de la célula, digamos, en qué momento, por ahí esto tiene que ver un poco con la ciencia biológica, que también nos va a aportar datos en cuanto cuando decimos nosotros que hay vida humana, ¿sí? Pero es algo sumamente complicado, por eso es que se redactó de esta manera la convención y se puso en general desde la concepción, porque no todos los países que han adherido, que han firmado el Pacto de San José de Costa Rica, lo han hecho, digamos, tienen una legislación igual a la nuestra. Nosotros entendemos que es desde la concepción, y otros países por ahí entienden que puede ser desde el nacimiento, y no necesariamente proteger al niño por nacer. Entonces, bueno, este tema de la redacción también hizo correr mucha agua bajo el puente, inclusive si ustedes ven en la página de la Organización de Estados Americanos, se han armado grandes debates, porque si bien Estados Unidos no ha suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, sí lo ha hecho respecto de la Convención Americana de los Derechos del Hombre y Deberes del Hombre, donde de alguna manera también obviamente se encuentra amparado este derecho, y ha traído grandes debates en Estados Unidos esta cuestión, donde se han emitido muchos fallos que luego son antecedentes, o los fundamentos de los mismos se toman como antecedentes en nuestra legislación y en nuestros fallos, como es Roe versus Wade, Doe versus Dalton, o el famoso fallo de Baby Boy, que es un médico que es condenado en el estado de Massachusetts y llega, digamos, hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos la cuestión, y termina absolviéndose al médico porque practicó un aborto. Entonces, es toda una cuestión realmente ríspida, que les decía, va a depender desde qué posición asumamos al respecto para proteger una u otra, o para tomar una u otra
postura al respecto. En nuestro país existe una ley, que es la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, que es la ley 26.862, es la que va a incluir en el programa médico obligatorio, digamos, va a obligar a todas las obras sociales, y a las prepagas, por supuesto, que cubran las técnicas de reproducción médicamente asistida. Porque hasta antes de la sanción de la ley, cualquier persona que debía abordar una cuestión de esta naturaleza, porque no podía procrear de manera natural, debía pedir autorización judicial, ¿sí? Y lo cierto es que la procreación y el formar una familia también son derechos humanos absolutamente reconocidos por los tratados internacionales. El derecho a formar una familia, el derecho a disponer la organización familiar, esto es, si quiero tener hijos, si quiero no tenerlos, cuándo los quiero tener, cuántos quiero tener, de qué manera. Digamos, todo esto tiene que ver con un ámbito de protección del derecho a la intimidad que también tiene que ver con la vida familiar. Con la ley 26.862 se incluye la reproducción médicamente asistida en el programa médico obligatorio, en el PMO, ¿sí? Y hay un decreto reglamentario que obviamente también va a incluir todas las técnicas de reproducción humana asistida, TRHA, y va a cubrir aquellas que son de alta complejidad y de baja complejidad. Porque hay muchísimas técnicas, ¿sí? Algunas más invasivas que otras, o algunas más terribles que otras, algunas menos terribles, pero el hecho de someterse a técnicas de reproducción médicamente asistida trae un plus en la mujer o en la pareja, ¿sí? O en quienes hayan decidido someterse a la misma, porque no necesariamente tiene que haber una pareja. Hay, les decía, de distinto tipo, y algunas de ellas realmente ocasionan grandes dificultades, sobre todo en el ámbito, en el aspecto psíquico, ¿sí? Porque algunas son realmente invasivas y bueno, por ahí la más antigua es la fecundación in vitro, ¿sí? Que es la que nosotros comenzamos a hablar, o se comenzó a hablar de esta cuestión con la fecundación in vitro. Hoy por hoy hay un montón de otras técnicas que también deben ser cubiertas por el programa médico obligatorio. Y todo esto nos trae como consecuencia que hablemos de un concepto que para nosotros es sumamente importante en materia de derecho a la vida y sobre todo de derecho a la salud. Y es la Ley de Protección de los Derechos del Paciente. Probablemente ustedes la hayan visto en la primera parte de la cursada, ¿o no? Sí, sí, sí. Bien, entonces ustedes van a relacionar esa ley de protección de derechos del paciente, sobre todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, para de alguna manera abordar también este tema de la vitrificación de tejidos reproductivos, de la donación de óvulos y embriones, todo lo que tiene que ver con una cuestión que también ha salido al tapete para, digamos, en cuanto a que ha traído grandes pugnas, ¿no? Y tiene que ver con el aborto eugenésico. El aborto eugenésico no está permitido en nuestro país, la legislación, digamos, no está dentro de los abortos no punibles, en tanto y en cuanto, obviamente, no estemos hablando de que corra riesgo la vida de la madre, donde ahí podemos hablar de esta no punibilidad, pero el aborto eugenésico, que significa abortar porque hay anomalías fetales, simplemente realmente no está permitido. Cuando se hacen todos los estudios genéticos, ¿sí? Tiene que ver por ahí con poder ver de alguna manera la incompatibilidad que va a tener el feto, la incompatibilidad con la vida, y entonces tratar de evitar
que entra en riesgo la vida de la madre, porque a medida que se avanza, por supuesto, en el embarazo, ese riesgo de vida generalmente es mucho mayor, ¿sí? Pero es porque entra en riesgo la vida de la madre. No Profesora, porque... ¿eso es cuando le hacen las ecografías de translucencia local? Exactamente, exactamente. Pero digamos, ahí se va a detectar cuál va a ser la viabilidad del feto, pero no por el hecho de que, como va a tener anomalías, entonces voy a abortar, ¿sí? Esto que quede claro. La anomalía va a tener que ver con la probabilidad, con la posibilidad que tenga ese feto de vida. Si ese feto obviamente no va a tener posibilidad de vida, lo más probable es que entre en riesgo la vida de la madre, y entonces ahí el aborto estaría permitido, ¿sí? Sería Pero no es obligatoria esa. No, por supuesto que en absoluto, en absoluto. No, digamos, no es que haya que sí o sí hacerse este estudio genético para determinar si existe un feto viable o no. De hecho, en nuestra época, no se hacía, en nuestra época me refiero a nuestras generaciones. Son estudios, la ciencia ha avanzado mucho y ahora esto vamos a verlo, digamos, ha tenido grandes avances que en algunas cuestiones roza con cuestiones éticas. Hacer este tipo de pero, estudios, perdón, lo que me refiero es, si es para ver si corre riesgo la vida de la madre, ¿no debería ser obligatoria? no necesariamente. Y cubrirla el plan, o sea, no es obligatoria porque no la cubre el plan médico. No es obligatoria porque para cualquier tipo de estas prácticas se necesita el consentimiento informado, y por otro lado, creo que hay determinados riesgos inclusive en el feto la realización de algún tipo de estudios. O sea, hay algunos que sí y hay otros que no. ¿Por qué no es obligatoria? Porque, digamos, puede que corra riesgo la vida de la madre, llegado, si hay un tipo de anomalía, y se pueda detectar en una fase determinada, ¿sí? Digamos, el control del embarazo hace que se pueda detectar si corre riesgo la vida de la madre, pero este tipo de estudios va como mucho más allá y se anticipa a esta posibilidad de riesgo, pero no por ello es obligatoria en absoluto. Lo que les quiero decir es que no tenemos que tomar este estudio como si el feto va a traer anomalías, entonces voy a poder abortarlo, ¿sí? Porque muchísimas veces se considera eso. Ustedes piensen que con este tipo de estudios genéticos se detecta el síndrome de Down, ¿sí? Y yo, si soy mamá, que estoy embarazada, y voy a tener un niño, probablemente pueda tener un niño con síndrome de Down, no por ello voy a poder abortar. Voy a poder abortar si ese niño con síndrome de Down va a implicar un riesgo para mi vida. Pero generalmente no lo es, ¿sí? Generalmente hay otro tipo de anomalías, otro tipo de malformaciones, donde el feto, digamos, no tiene posibilidad de vida una vez que nazca, o generalmente puede nacer sin vida, donde está autorizado el aborto, ¿sí? Que esto les quede claro, porque por ahí a veces se genera una confusión con esto de me hago un estudio genético para saber, para anticiparme. Uno tiene que saber muy bien para qué se lo hace y qué voy a anticipar con este estudio, ¿sí? ¿Qué voy a anticipar? Porque vuelvo a repetirle, la medicina ha avanzado un montón, muchas veces se pueden inclusive hasta realizar tratamientos intrauterinos que van a darle al feto por ahí más posibilidad de vida, o sanar algún tipo de enfermedad, algún tipo de anomalía que se puede así curar dentro durante el embarazo, ¿sí? Esto es posible. Pero bueno, los límites entonces son sumamente delicados en cuanto a la cuestión. El aborto eugenésico no está permitido en tanto y en cuanto no corra el riesgo de vida la madre. Si esto sucede, por supuesto que habrá que haber una evaluación al respecto, y esa evaluación es generalmente netamente médica, ¿sí? En la mayoría de los países que admiten el aborto, hay 3 etapas bien definidas, no lo admiten siempre. Hay una primera etapa que es el primer trimestre, donde, digamos, los que están a favor lo admiten, el primer trimestre. El segundo trimestre lo admiten por ahí con determinadas intervenciones médicas o certificados médicos
que avalen, que justifiquen la práctica del mismo. Generalmente tiene que ver, vuelvo a repetirle, con el riesgo de vida de la madre y con algunas otras cuestiones. Y en el tercer trimestre generalmente no están admitidos, ¿sí? Porque ahí ya entra la práctica a poner en riesgo la vida de la madre, ¿sí? Bueno, nosotros todavía no hemos definido en Argentina... ¿Profe? Sí. Perdón, entonces el tercer trimestre no es porque el feto esté más formado, digamos, es por si la mamá sufre cuando le hacen el aborto. A ver, repetime y un poquito más alto porque no te escucho, discúlpame. Que el tercer trimestre en realidad no está permitido por la madre, no por el feto. Claro, porque el riesgo de vida de la madre ya en el tercer trimestre, avanzado ese embarazo, es sumamente riesgoso para la mamá. Gracias. Sumamente riesgoso. ¿Sí? Digamos, avanzado el embarazo, a medida que va avanzando, más riesgo de vida corre la mamá de esta práctica. ¿Sí? Bien. Gracias. No, por favor. Nosotros entonces, vuelvo a repetirle, estamos en un gran debate actualmente. Esto sí, me gustaría que ustedes por ahí al leer el fallo FAL pudieran incorporar la lectura de algunos proyectos de ley que estén dando vueltas para el tratamiento de esta cuestión, si se identifican con alguno sí o con otro no, y el por qué. Porque obviamente a esta altura ya, digamos, el debate ha avanzado, digamos, ha abarcado como situaciones por demás traumáticas. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado quienes admiten absoluta libertad para que se pueda abortar, y hay otros que no, que tienen sus miramientos al respecto. Por supuesto que la religión juega un rol sumamente importante, ¿sí?, en estas cuestiones, y vuelvo a repetirles, en todo lo que está relacionado con el derecho a la vida, por lo menos en estos temas que nosotros, que les he hecho comentario hasta el momento, pena de muerte, aborto, eugenesia, digamos, todo esto tiene que ver con qué postura tenemos nosotros ante, qué postura filosófica, ética tenemos ante estas cuestiones, ¿sí? Bien, entonces, por ahí sería interesante que puedan ustedes indagar un poquitito más respecto de algún proyecto de ley para ver y analizar desde qué, por qué estarían de acuerdo, qué modificarían, en qué entienden que está bien o que está mal, en qué están de acuerdo, en qué no lo están. El tema de los embriones, que yo le decía, lean Artavia Murillo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un tema de Argentina, es un tema de América Latina. Para Argentina, todo el tema que tiene que ver con los embriones está abordado en nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y para ello ustedes van a recurrir al artículo 19, ¿sí?, que les va a hablar ahí de lo que tiene que ver con el embrión implantado, y que va a ser objeto de ley especial. Les va a remitir el artículo 562, al artículo 560, que les habla del consentimiento informado. También van a poder recurrir, también dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, al artículo 57, que les va a hablar a ustedes de lo que tiene que ver con las prácticas prohibidas, toda aquella práctica que de alguna manera vaya a generar una alteración en el embrión, ¿sí?, está prohibida, porque estamos hablando de eugenesia, ¿sí? Cualquier alteración en la genética del embrión está prohibida, y no hay todavía una tutela, una disposición especial en cuanto al embrión fuera del cuerpo de la mujer, ¿sí?, fuera del cuerpo de la mujer. Les decía que los avances... sí. ¿Fuera del cuerpo de la mujer no sería persona ya? ¿O no fuera del nacido? Cuerpo de la mujer, sino abortado. No se considera persona. No se considera... Para nuestra legislación, la protección... Porque se relaciona a la fecundación in vitro. Exacto. Claro, Desde pero por la eso. implantación
Habla de la implantación en el vientre materno, creo que... Ay, perdóname, no te escucha, discúlpame. Se habla de la implantación en el vientre materno. Exactamente, exactamente. Claro, no habla de, o sea, son los óvulos a lo que se refiere. No es que se refiere al bebé nacido. Exacto. Claro, al embrión fecundado, pero claro, por eso. implantado en el vientre materno. Claro, sí, yo entendí como que después de nacido y dije, pero ¿cómo no es persona si estamos hablando de, bueno, eso, ya entendí, gracias. Por eso les digo que va a depender un poquito de cuál es la postura que asumamos, y también se ha armado un gran debate sabiendo si es persona o no es persona antes de la implantación, porque también se confunde lo que tiene que ver con si hay vida o si es persona, que no es lo mismo. Vida hay, porque la biología así lo ha determinado, ¿sí? Las células son vivas, y obviamente si estamos hablando fuera del útero materno estamos hablando de vida. Lo que ocurre es que en general la legislación lo que intenta es proteger la vida humana desde que es persona. Entonces se entiende que podemos considerar personas desde la implantación y no antes, ¿sí? Obviamente esto es absolutamente opinable y pueden tener una opinión en contra, y es absolutamente atendible. Les decía que entra en juego en el derecho a la vida todo lo que tiene que ver con los avances científicos, con todo lo que tiene que ver con la técnica. Durante los últimos 50 años en el mundo entero, toda la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, ¿sí? Lo ha hecho de una manera sumamente rápida. Ha aparecido un montón de habilidades que han permitido el acceso a la medicina, que han permitido inclusive todo lo que tiene que ver con el uso de instrumentos. Es lo que se denomina la era de la tecné, ¿sí? Pero todo este avance científico y de manera tan rápida ha generado, por otro lado, un montón de dilemas y un montón de conflictos. Entonces ha aparecido una rama que se denomina la bioética, para poder dar respuesta de alguna manera a todas estas tensiones y todos estos conflictos. Aparece la bioética como una especie de, digamos, reflexión, en principio, porque entran a jugar acá un montón la transdisciplina. La bioética se nutre de un montón de otras ciencias para poder dar una respuesta a temas que son sensibles. Sobre todo, por ejemplo, la temática del morir, ¿sí? Y nosotros, en nuestro ámbito, contamos con lo que se denominan los comités de bioética. Entonces, siempre que se han suscitado cuestiones que realmente ponen en juego estas cuestiones éticas y estas cuestiones científicas, se ha tratado de abordar desde la bioética en los distintos comités. Van a ver que hay, las instituciones de salud grandes cuentan con estos comités de bioética. Nuestros hospitales estatales en la ciudad de Mar del Plata cuentan con los comités de bioética. Inclusive el hospital privado de comunidad cuenta con su comité de bioética. ¿Y qué hace la bioética? Pero bueno, ahí se sientan a dialogar la biología, la medicina, la ciencia, la teología, la filosofía, y ven qué alternativa pueden encontrar que sea una alternativa que acepten todas las ciencias de alguna manera, encontrar un medio para una solución cuando se dan estos dilemas éticos. Llámesele dilemas éticos que hoy por ahí, a esta altura, digamos, están resueltos, pero cuando hablábamos de amputación de miembros, cuando hablábamos de anencefalia, cuando hablamos de transfusiones sanguíneas en testigos de Jehová, digamos, había, hasta no hace mucho tiempo, muchísimas cuestiones que se ponían se traían al debate y no se sabía para qué lado salir, ¿no? Y se discutían en estos comités que han cumplido y cumplen un rol sumamente importante, ¿sí? Para todas las ramas de la ciencia, inclusive, por supuesto, para el derecho, para dar de alguna manera respuesta a estos dilemas, ¿sí? que aparecen, sobre todo cuando hablamos de cuestiones, vuelvo a repetirle, de muerte, sobre todo en estas cuestiones. Si es digna la vida, si se puede vivir, si es ético morir de esta manera o morir de otra. Digamos,
se entra en funcionamiento sobre todo cuando hay una enfermedad terminal. Y ustedes esto lo van a ver en el video, ¿sí? El tema de la enfermedad terminal es un tema sumamente acuciante. ¿Por qué? Profesora. Perdón. Sí, ¿Me preguntaron algo? No, yo le quería comentar algo. Sí. Si puede ser. Yo tengo el caso de mi mamá, que estaba internada en el hospital privado. Sí. Ella falleció, pero, por ejemplo, entró el 1 de abril y el 5... ¿Vos podés subir un poquitito el volumen de tu dispositivo porque no te escucho bien? No, a ver. ¿Ahora me escucha? Sí. ¿Me escucha ahora? Sí. Le decía que mi mamá estuvo internada en el hospital privado el 1 de abril al 5, el 5 falleció. Los médicos ya sabían que iba a fallecer porque le dejaron de funcionar los riñones. Y justamente vinieron a mí a verme y a mi hermano, 2 o 3 médicos, a decirnos que, bueno, que ya no había más nada por hacer. Inclusive nos ofrecieron un tipo de medicación para que ella tuviera pasara las últimas horas en una forma más tranquila, sedada. Yo no lo acepté, no. Yo preferí que tuviera una muerte natural. Pero sí, están constantemente, vienen, le preguntan. Es gente son médicos que son parte de ese comité que dice usted. Pueden ser médicos del Comité de Bioética, pero pueden también ser médicos. Hoy por hoy aparece una nueva rama de la ciencia médica, que son las terapias alternativas, ¿sí? Generalmente a los enfermos terminales siempre le consultan a la familia respecto de la utilización de estas terapias alternativas. ¿Por qué? Porque precisamente se intenta dar una mejor muerte, una muerte digna, ¿sí? A los individuos que por ahí están transitando una enfermedad terminal. No todas las enfermedades terminales, digamos, ocasionan graves sufrimientos al enfermo, pero muchas de ellas, como por ejemplo el cáncer, es una enfermedad que realmente, digamos, al paciente lo aniquila y el ser querido lo tiene que ver sufrir de una forma que generalmente no está dispuesto, no está preparado, ni el paciente ni el ser querido. Esto que me decís vos de la muerte natural me parece perfecto. Es probable que por ahí lo que te hayan ofrecido es la utilización de alguna medicación que la pueda calmar, relajar y que a veces, digamos, indirectamente ocasiona lo que se denomina eutanasia indirecta. Ustedes vieron que hay distintos tipos de eutanasia. La eutanasia tampoco está permitida en nuestro país. Si ustedes vieron o leyeron la ley de protección de los derechos del paciente, vieron que tenemos la posibilidad de hacer un testamento o lo que se denomina medidas anticipadas, ¿no? Lo que se denominaba antes testamento vital. Digamos que nosotros podemos decir qué hacer con nuestro cuerpo, definir qué se haría con nuestro ser si nosotros perdiéramos la capacidad de decidirlo el día de mañana. Y esto es muy importante y aliviana mucho una carga que puede tener un ser querido de decidir respecto de nosotros. Pero esto, entonces, a veces lo que ocurre no podemos llegar a las prácticas eutanásicas, es decir, no se puede inyectar a un individuo que está transitando, aunque vaya a morir, una medicación para que muera, ¿sí? Digamos, la famosa inyección letal, esto no es posible. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces se recurre a estas prácticas de medicina alternativa que tratan de sedar al paciente para que esté más relajado, para que no sienta dolor, para que transite sus últimos días o que tenga una agonía tranquila, pero como consecuencia, a veces la aplicación de determinada medicación acelera la muerte porque repercute por ahí en otro tipo de órganos, por ejemplo, en el corazón. Entonces, a veces se pueden dar fallas cardíacas al aplicar este tipo de sustancias. Me refiero a la morfina. Habitualmente a los enfermos terminales se les inyecta morfina. Esto hace que, digamos, que no sientan dolor, pero va a depender
de la cantidad que se le inyecte a que ese individuo pueda seguir viviendo más o menos, ¿sí? Es como una especie Profe. Sí. Que en aquellos casos en donde la persona tiene una muerte cerebral, que muchas veces se dice que, digamos, es la muerte, porque ya no hay vuelta atrás, ¿en esos casos no estaba permitida la eutanasia también o no? No, muchísimas veces no estuvo permitida, y es más, ustedes lean el famoso fallo Nancy Cruzan, ¿sí? Donde digamos que es un momento sumamente crítico esto, de permitir el soporte vital por órganos mecánicos, por medios mecánicos, no por órganos, el soporte vital por medios mecánicos, digamos, el permitir la desconexión o el pedir la desconexión sería una práctica eutanásica. ¿Sí? Sí, pero no está permitido. Diferente es que yo lo prevea para mi futuro. Y yo diga a mi descendencia o a mis seres queridos, si a mí me ocurre tal o cual cosa, o yo pierdo la conciencia y no voy a tener retorno, no quiero la autorización de soporte vital extra. Entonces, eso es otra cosa, es mi decisión. Pero que lo haga y en el otro, momento de que eso sucede, la la familia no le dan la opción de la familia a que la familia decida si continuar con a que permita la desconexión en general, no. En general no se permite. Ojo, esto, digamos, por supuesto que se da, no es algo que... Estamos un poquito como el tema del aborto, decimos todos no en contra del aborto, pero lo cierto es que las cuestiones se suscitan, esto hay que también ser realista en el tema, ¿sí? Muchísimas veces hay acá factores de todo tipo, inclusive hasta económicos. El soporte de una persona por medios mecánicos es algo sumamente costoso, y no todas las personas tienen acceso a una obra social, y no todas las personas, digamos, y el Estado a veces es sumamente difícil que este soporte lo mantenga, ¿sí? Vuelvo a repetirles, cuestiones sumamente sensibles, donde hay que tener mucho cuidado. Si estamos hablando, estamos en el límite de una muerte digna, o estamos en el límite de una práctica eutanásica. El tema del soporte vital es algo que hay que tratar de, yo les digo, esto de dejar las medidas anticipadas realmente es algo muy bueno que está en nuestra legislación y que tenemos que echar mano de ellas, a pesar de que nuestra cultura no nos permite. ¿Por qué no nos lo permite? Porque nosotros tenemos una cultura donde la muerte es una mala palabra, ¿sí? Si ustedes van a Oriente, la muerte forma parte del proceso de la vida, y todos nacemos para morir, esto es así de claro, pero nosotros es algo que ocultamos, que es algo tabú, que no lo podemos charlar, que no lo podemos hablar en familia, que mejor lo dejamos para otro momento, ¿sí? O a veces también, digamos, si tiene que ocurrir, que ocurra de una manera rápida, ¿sí? Que no tenga mucho tiempo. Y fíjense que si nosotros nos remontamos un poco en la historia, era absolutamente al revés. Las personas requerían y rezaban y tenían plegarias para que su vida, si iban a morir, les dieran un tiempo para poder pedir perdón, un tiempo para poder estar con sus seres queridos, un tiempo para poder irse en paz de este mundo, ¿sí? Porque obviamente... Bueno, y en otros países, por ejemplo México, se festeja, por ejemplo, el Día de los Muertos, como la película Coco, que seguramente la mayoría la vio, que realmente honran la vida de esa persona que ha pasado. ¿Sí? Con Porque ofrendas. también entienden, esto tiene que ver también con una cuestión religiosa, filosófica, digamos, nos posicionamos en distintos lugares, si creemos que trascendemos esta vida y vamos a seguir persistiendo en otras, si somos religiosos o no lo somos, si termina la vida acá o no termina, pero lo cierto es que de una u otra manera a todos nos molesta sobremanera hablar de la muerte, no es algo que nos agrade, no hablamos cotidianamente en el ámbito familiar de la muerte, pues es algo que nos preocupa, que nos da temor, ¿sí? Y lo ocultamos. Vieron que, digamos, se habla en silencio, en los velatorios, así como vos dijiste, hay en muchos países donde se hacen todas una serie de ceremonias
diferentes a las nuestras, nosotros intentamos ocultarlo, que sea todo en silencio. Bueno, esto tiene que ver con una cuestión cultural, no es que esté bien una cosa ni la otra. Lo que digo es que va a depender de eso también donde estemos parados para tomar una u otra decisión. Hay otras cuestiones para abordar, como es un poquitito seguir charlando de este tema, que tiene sus bemoles, que también podemos hablar de distintos tipos de muerte, la muerte real, la muerte aparente, pero lamentablemente yo voy a tener que ya ir saliendo del aula porque tengo una clase en la que tengo que tomar yo, que es en este mismo horario, y si no voy a ingresar tarde a mi Zoom y me van a poner ausente como les pasó a ustedes acá en la asistencia. Bueno, profe. Vamos a continuar charlando respecto de este tema en la próxima clase. Yo les voy a pedir que miren el video que les dejé ahí en el aula, como para que podamos debatir un poquito sobre estas cuestiones, o continuar debatiendo. Y bueno, por hoy vamos a dar por terminado acá. A ver, déjenme ver si quienes me están pasando ahí el presente, les he puesto a todos para que nadie quede con un ausente si ha estado. Caviedes, Fuoco, Caviedes lo tengo, Fuoco también, Méndez, Echarri también, Méndez. Bien. Escala, sí, ya la había puesto. Heredia, Erika, Heredia, bien. Erika, Ramil y Hanger. Hanger está acá y Ramil. Acá, bien. Ramil, Hanger, ¿quién más? Pianciola. Pianciola creo que lo había puesto, sí, ya estaba. Pianciola, Espadari, acá. Bien. López Facundo. López Facundo. Sí, ya lo había puesto. ¿Quién más? Felices Luciano. Felices Luciano, ¿estás ahí? Yo no lo tengo, pero por ahí no lo anoté. Felices Lucianos. Bien. ¿Qué más? Número de ley, preguntan, no sé, imagino que será cuando les dije la de reproducción médicamente asistida, 26.862. Mourinho, bien, acá. Y creo que nadie más, ¿no? 26.862. Albano. Quizá con una generalmente... No, hice un comentario para aclararle, por ahí hay chicos que no Perfecto. tienen idea que se trata de una translucencia nucal, de la que hablábamos. Y ahí me estaba fijando que preguntaba Valeria Antel, había un proyecto de ley para incluirlo en el programa médico obligatorio, pero no salió. Ajá. Por lo que busqué ahí recién, a ver si lo habían incluido y no. Y Bien. hay otra chica, Arostica, después que pide la asistencia. Arostica Agustina. Bien. Y Escala. Probabilidad, perfecto. Bien, bueno, entonces, ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima clase. Hay una alumna después de mi comentario, Arostica Agustina. ¿Cuál? Arostica Agustina. Sí, yo lo había puesto ya, Arostica, me parece. Sí, Escala. Ya la tengo el día presente. Sí. Y Escala, yo creo que también, a ver. Me parece sí, también, ya estaba. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Nos volvemos a ver el 16 de noviembre. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.